Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles. Me gustaría recomendarles el día de hoy, aquí en mi canal de YouTube, el siguiente libro que leí hace algunos días y que me agradó bastante y espero que les guste, el cual es Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, escrito por Byung-Chul Han, un filósofo que nació en 1959 en Seúl, Corea del Sur. Actualmente es profesor de la Universidad de las Artes en Berlín y considerado entre sus tendencias filosóficas fundamentalmente como hegeliano y también ganador recientemente del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en este mismo año de 2025. Byung-Chul Han se ha considerado como uno de los grandes expositores, filósofos contemporáneos, desde el punto de vista de que ha escrito más de una veintena de artículos, más de una treintena de libros, principalmente, por ejemplo, algunos de los que he leído, como La Sociedad de la Transparencia o La Sociedad del Cansancio, y tal vez, desde mi punto de vista, comparable a las ideas contemporáneas de Zizek o de Zygmunt Bauman, posiblemente. Y en ese rol de nuestros días, Byung-Chul Han hace reflexiones severas, reflexiones de una decadencia contemporánea de la sociedad. Y bueno, este libro de Infocracia no se queda atrás. Este texto que tengo en mis manos contiene poco más de 100 páginas, es un breve ensayo muy concreto. Está editado por Taurus y fue publicado en el 2022 en España y en México en 2023. Está compuesta de diversas secciones, las cuales pueden partir desde el régimen de la información, propiamente también desde la infocracia, de la acción comunicativa del discurso, la digitalización y algo que llama Byung-Chul Han como la crisis de la verdad. Todos estos elementos se adhieren para explicar la crisis constante que vive nuestros regímenes democráticos, y de alguna forma el término que él acuña como infocracia es esa degeneración o es esa decadencia en el mundo electrónico, en el mundo de lo digital, porque él retoma ciertas ideas, digo, no lo dice o no lo señala expresamente en el texto, pero él retoma ciertas ideas clásicas, ideas antiguas, en donde, recordemos, la degeneración de la democracia se consideraba como, principalmente, como la demagogia, ¿no? Es decir, si atendemos a las tesis de Aristóteles, en el mundo antiguo, la democracia que hoy conocemos, o que hoy le llamamos así, era conocido como politeia, ¿no? Politeia, donde era el gobierno equilibrado, el gobierno moderado, ¿no? Y esa politeia, en términos de la antigüedad, degeneraba en democracia, lo que el día de hoy nosotras y nosotros denominamos como demagogia, en cierto sentido. Entonces Byung-Chul Han, en el mundo de lo contemporáneo, menciona que la democracia simplemente se derrumba ante la infocracia. ¿Y qué significa? Bueno, tal vez algunos puntos para saber si a ustedes les interesaría leerlo, sobre todo porque es desde un punto de vista muy filosófico-político, respecto de la información, o más bien el mar de la información que tenemos el día de hoy, que es abismal, y que Byung-Chul Han lo trata como un aspecto negativo, porque ese régimen de información hace o da como consecuencia o provoca ciertos efectos hacia opacar propiamente la información, y esta manera de opacar repercute también en los conceptos de verdad o de falsedad, ¿no? En donde, por más que algún político, algún discurso, y por ejemplo él toma como claros escenarios los discursos de Donald Trump actualmente y también los discursos de Adolfo Hitler en su momento, ¿no? En donde, si bien es cierto,
están llenos de mentiras o totalmente de mentiras, Byung-Chul Han lo asimila como esa falta de distinción o esa carencia de distinguir entre la verdad y la mentira. Y estos discursos, cuando permean en su totalidad desde el receptor hacia el destinatario de ese discurso, ya sea de manera individual o de manera colectiva, pues propiamente es una manera de reafirmar verdades, pero sin hechos, reafirmar verdades, pero sin cuestiones fácticas que nos den certeza o que nos den seguridad. Es decir, no significa que sean mentirosos comunes y corrientes, sino más bien se recurre, desde mi punto de vista y desde mi interpretación, a la relatividad, ¿no? Es decir, afirmar la verdad porque es la verdad, es decir, sin un argumento, y esto me lleva también a algo que menciona Byung-Chul Han, conectándolo con la acción comunicativa, ¿no? Y él expone como ejemplos fundamentalmente a Jürgen Habermas en su teoría de la comunicación, en donde para que exista un discurso o que pueda haber efectos de un discurso verdadero es necesario o es indispensable que exista un contenido sustantivo o un contenido sustancial. Con eso a qué me refiero, que exista una estructura de discurso con base en evidencia, con base en hechos, con base en una argumentación congruente, hilada, y en donde en términos contemporáneos la sociedad se está quedando sin voz, se está quedando sin discurso. De hecho, esto lo conectamos a otra problemática, que es el mundo de las redes, de los anuncios por las redes sociales, de las elecciones ahora con el Big Data, ¿no? Que prácticamente miden las tendencias o miden los comportamientos humanos para dirigir propiamente o hacer targets hacia dónde se debe inclinar un candidato, en qué sentido, en qué preferencias debe haber para que el día de las elecciones, en las urnas, pueda salir vencedor ese candidato. Entonces es donde de alguna manera se pierde ese discurso, y por supuesto ante los anuncios que se vuelven personalizados en la red, pues de alguna manera también el ser humano en ese mar de información reduce su conocimiento, disminuye posiblemente esa información que el día de hoy parecería que estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo esa individualización de conceptos, de anuncios, incluso él menciona de influencers como si fueran los demás que les dan likes o que les dan propiamente comentarios, etcétera, como si fuera una especie de seguidores, disminuye ese camino a la información. Y con eso también me gustaría hacer un paréntesis, porque por supuesto desde este lado, de este canal o desde este canal de YouTube, quiero dejar muy en claro que no soy influencer alguno, ni youtuber, ni me considero de ninguna manera en ese sentido, sino más bien a mí me gusta compartir lo que yo considero que podría gustarles, tanto de libros, películas, series de televisión, etcétera, sin tratar de reducir la información en este caso, del destinatario de ese discurso o de esa expresión, ¿no? Es decir, sin tratar de hacer eso. ¿Por qué? Porque al final del camino la información deviene o debería de venir hacia una colectividad, ¿no? Pero Byung-Chul Han critica fuertemente esta clase de individualidades, y por supuesto esto se ve reflejado en nuestro estado democrático, ¿no? Y por supuesto, como les mencionaba hace unos momentos, ¿no? Pone los ejemplos de Trump, de Hitler, pero también pone un ejemplo muy curioso sobre el tema de 1984 de Orwell, ¿no? En donde recordemos que en ese Ministerio de la Verdad, probablemente Byung-Chul Han lo califica no como si fuera un dominador o un controlador de la verdad, sino más bien hacia esa opacidad de la verdad y la mentira, donde el Ministerio de la Verdad es propiamente el que anuncia la verdad absoluta, ¿no? Y por supuesto domina tus pensamientos, domina tu libertad. Y esto me refiere también a algo que me parece esencial en Byung-Chul Han, que es sobre la libertad de expresión, por supuesto, y la libertad para afirmar la verdad, en donde él menciona, claro, en una democracia,
toda la ciudadanía tiene ese derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué contenido tiene esa opinión, ¿no? Y esto aquí parte de la libertad hacia la verdad. Porque la libertad de expresión, al tenerla toda la ciudadanía, pues dependerá el grado de información, y aquí vienen las fake news, o aquí viene la información difusa, la información falsa, relativa, etcétera, en donde se vuelve peligroso para que la ciudadanía esté probablemente preparada hacia una toma de decisiones, ¿no? Política, social, económica, desde la vida cotidiana y desde el ámbito público, ¿no? Entonces, esto deviene hacia pues yo diría, prácticamente como si fuera un tobogán de una decadencia, ¿no? Y Byung-Chul Han lo ve, obviamente en este término, como infocracia, ¿no? Incluso en lo que él menciona como dateísmo, ¿no? En donde propiamente los datos, los números, las estadísticas sustituyen el discurso, sustituyen la pluma, sustituyen el ensayo, sustituyen el argumento, etcétera, ¿no? Y es prácticamente un tipo de homicidio o un tipo de asesinato hacia ese discurso racional, según Byung-Chul Han. Es un libro interesante, es un libro que me pareció pues que vale la pena recomendar, pero yo haría algunos paréntesis, porque para Byung-Chul Han prácticamente lo que estamos viviendo el día de hoy es una decadencia de nuestros regímenes democráticos, lo que llamaríamos en teoría política como regresiones de las democracias, pero más allá de esto, creo que también hay ámbitos o hay zonas de oportunidad muy importantes en la época contemporánea para salir adelante, para notar cómo se puede combatir hacia esos regímenes que están en decadencia y cómo tal vez desde el punto de vista del derecho, de la sociedad, de la política, de la visión interdisciplinaria, podemos sumar esfuerzos para disminuir esos efectos o prácticamente para contrarrestarlos en un futuro, ya sea corto o ya sea a mediano plazo, siempre y cuando no perdamos de vista que este régimen de información o este mar de información puede también darnos ciertas bases o ciertos elementos para no perder la esperanza en nuestras vidas, ya sea desde el punto de vista privado o también desde el punto de vista colectivo o público. Así que sin mayor o sin más cosas que añadir, esta es mi recomendación, la lectura de esta semana. Espero que inicien bien próximamente estos días patrios, así que espero que la pasen muy bien y cuídense mucho.